Nadie sabe qué empresas son las que van a triunfar en el futuro, pero sí sabemos las que no lo van a hacer, aquellas que no desarrollen la inteligencia artificial en sus entornos de trabajo. En los próximos 2 años se prevé que sean el doble que hoy, las empresas que incorporen el Big Data y la inteligencia artificial para lograr el éxito. Estas tecnologías ya están aquí para quedarse, evolucionar y revolucionar el mundo de la empresa. Parece que esos visionarios son como alguien que está por encima de los datos o de la información y que eso es una cosa que les sale a ellos automático. ¿Esto es así o no? El ejemplo que utilizo muchísimo con líderes es el de poner un hombre en la luna, ¿no? Más visionario que eso, ¿no? O sea, cuando salió el presidente Kennedy en los 60, en 1960, anunciando en esta década vamos a poner un hombre en la luna, ¿no? Que yo me imagino ir a tu jefe y decirle, jefe, en esta década, dentro de 10 años, te voy a hacer este proyecto de inteligencia artificial que va a ser alucinante, ¿no? Y el jefe te va a decir, pues mira, muy bien, pero vuelve dentro de 10 años, ¿no? La capacidad de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Es una máquina, pues no lo tiene. Necesitamos ese líder, ese visionario que sea capaz de generar incluso necesidades, ya no solamente de identificar necesidades en un futuro, sino de generarlas y de luego dar la solución a la necesidad, ¿no? Como ya ha sucedido. Entonces, ahí, digamos, el componente humano es vital y es diferenciador. Y, sin embargo, requiere de esa inteligencia artificial para poder llegar tan lejos. O sea, si la descartamos, posiblemente no seamos competitivos, nos vamos a quedar atrás. Probablemente sea una inteligencia artificial, le preguntamos, oye, ¿vale la pena ir a Marte? Te dirá, ni locos, ¿no? Pero una vez has decidido que vas a ir a Marte, la inteligencia artificial nos va a ayudar a ir. Nosotros lideramos, ¿no? y la inteligencia artificial nos secunda, ¿no? Nos apoya, ¿no? Exactamente. La primera vez que me hablaron de Amazon fue en 1995. Claro, te puedes imaginar que aquí volvemos al tema de la genialidad, que es la de alguien que tiene la visión de empezar con los libros y acabar siendo la compañía de comercio electrónico clave que ha transformado realmente el mundo, ¿no? ¿Qué tenían en mente esa gente que estaban inventando el futuro? El Big Data es una gran herramienta si detrás hay un gran hombre. Hay un gran creador y un gran discernidor. Los líderes del futuro no solo tendrán que ser expertos y no solo tendrán que ser apasionados del dominio en el que trabajan, sino también de la tecnología, porque la tecnología forma parte de la empresa. La ciencia es algo muy pequeño al lado de un hombre. En sus manos puede ser un cetro o un palitroque, depende del hombre. Cuando repasamos la historia de las grandes empresas, pensamos en Apple, Amazon o Tesla y nos damos cuenta que al frente de ellas siempre hay gente extraordinariamente inteligente y visionaria. Pero, ¿de qué depende el éxito de estos negocios? ¿De que haya al frente un genio o de saber leer bien los datos? El ser humano normalmente no identifica las revoluciones tecnológicas, ¿no? Ni las industriales, no las acaba de ver. De hecho, cree que las cosas tienen una inercia, ¿no? Y a veces en el ámbito de la empresa es donde más se percibe eso, ¿no? Que hacemos las cosas siempre del mismo modo porque ya nos ha ido bien. ¿Tú cómo ves eso? Sí, bueno, hay empresas que si no se dan cuenta de que la historia ha cambiado, de que el juego ha cambiado,
que se tienen que convertir también en empresas tecnológicas, por supuesto, les va a costar mucho más hacer frente a estas transformaciones. Yo sí viví, por ejemplo, cómo en determinadas compañías, en un momento determinado, no se ve lo que va a venir. Y te dabas cuenta que, desgraciadamente, las personas que podían tomar en el momento adecuado la decisión clave para no perder el mercado no comprendían que era una cosa radicalmente nueva y la importancia que tenía el tema. Tu empresa, Ferrovial, que se ha dedicado históricamente, o por lo menos así se le conoce de forma general, a las infraestructuras, ¿no? A esa gestión también de esas infraestructuras. Y comentas que ahora pues, tenéis incluso una división, ¿no? para compartir vehículos eléctricos, ¿no? y para es otro nuevo modelo de negocio. ¿Eso es una empresa flexible? ¿Eso es una empresa líquida? ¿Esa es la adaptación a los tiempos que corren? Al final lo que está sucediendo es que las empresas tienen una serie de capacidades, tanto desde el punto de vista humano sobre todo, pero también tecnológicas, y yo creo que lo que tiene que pasar es que las empresas tratemos de buscar formas de aprovechar al máximo esas capacidades, y esas capacidades pueden estar en sectores cercanos a nosotros, probablemente no va a estar en un sector absolutamente lejano a nosotros, pero pueden estar en sectores cercanos a nosotros en los que no estemos presentes en este momento, ¿no? Y ese es un caso. Al final las empresas tienen que balancear, en general, tienen que balancear el cómo aprovechan la tecnología para ser capaces de mejorar sus resultados actuales, pero cómo también aprovechan la tecnología y las capacidades que tienen para evolucionar y adentrarse en nuevas oportunidades, que en algún momento pueden incluso ser mayores que las que tenías anteriormente, y eso sería ya el llegar a reinventarte. La incertidumbre se gestiona solo con una capacidad de flexibilidad notable, ¿no? En el ámbito empresarial, ¿no? Cuanto más flexible sea una empresa, mejor gestionará todo lo que viene. Pero en el ámbito psicológico parece que también, ¿no? Efectivamente, eso es así, ¿no? De hecho, se llama así el proceso cognitivo que lo domina, la flexibilidad cognitiva, la flexibilidad conductual y comportamental, la capacidad de adaptarnos a los cambios, la capacidad de buscar alternativas de respuesta. Eso es lo que facilita la adaptación, y la adaptación al final va inserto en el ser humano. Y esto ya nos lo decía Darwin con la evolución de las especies, ¿no? ¿Quiénes sobreviven? Los que se adaptan, ¿de acuerdo? Es una definición también de inteligencia. La inteligencia se define de muchas maneras, de muchas variables, pero una de ellas es nuestra capacidad de adaptarnos al medio. Te pongo el ejemplo del smartphone o del cloud. Nuestro principal desafío no fue la parte tecnológica, fue la parte cultural. Tú imagínate, en nuestro caso, el mover un negocio que teníamos pensado en vender cajas de software, pero cajas, a un negocio a vender servicios en la nube. Y así es como puedes hacer frente a esas transformaciones tan profundas en la empresa. Tal vez por no ser capaces de adaptarse al momento que una revolución tecnológica incide, pues a veces seguramente muchas empresas no encontraron un nuevo modelo de negocio o un cambio en los procesos o un nuevo cliente. Un ejemplo muy fácil es el ejemplo de Tesla. Tesla, si comparas el número de desarrolladores de software que tienen, ellos tienen, la última vez que lo vi, un 6,6% de empleados son desarrolladores, cuando la media en la industria del automóvil es del 1%. O sea, multiplicaron por 6 el número de empleados dedicados al software, ¿no? El software está cambiando. Eso lo vemos en las empresas de delivery, estas de última milla, muchas, tenemos en la cabeza seguro alguna, tienen más empleados vinculados al desarrollo tecnológico que a la entrega en algunas ciudades. Tendremos que aprender no solo como empresas de nuestro dominio, sino también tenemos que ser empresas de inteligencia artificial. La mejor descripción de la vejez la oí yo, y era: una persona es viejo independientemente de la edad biológica que tenga, el día que se levanta y piensa que todo va a ser igual. Yo creo que esa definición de viejo es lo que mejor se aplica. No solo hay que aplaudir el cambio, sino hay que tirarse totalmente a la piscina, porque va de eso. Es que este mundo va de eso. Esas inteligencias hay que entenderlas como lo que son, una inteligencia particular, diferente a la humana, que funciona muy bien y que resuelve problemas, pero diferente a la humana y que tiene muchas limitaciones que hoy por hoy sí que una inteligencia humana es capaz de resolver, ¿no? Y es lo que la hace brillante y diferente a la inteligencia robótica o a la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que hay que entender que las dos inteligencias son distintas, compatibles, y que abrazar esta compatibilidad y esta diversidad nos beneficia, siempre y cuando lo utilicemos adecuadamente, ¿no? Al final, el valor de las empresas inminentes, incluso actuales, no estará tanto en qué tecnología tienen, porque más o menos todos podrán comprar
el mejor robot del mundo, sino en aquello que no sea automatizable o robotizable, que es el talento humano, ¿no? Es las cualidades humanas. Claro que sí. La transformación tecnológica no se producirá en el futuro. Es un cambio que ocurre aquí y ahora, desde pequeñas bodegas familiares a grandes plataformas que están revolucionando la forma de consumir contenido audiovisual. Todas ya están utilizando estas tecnologías. Las empresas del futuro ya están aquí. Hay una empresa que se llama Bodegas Emilio Moro y es una empresa que decidió apostar por la inteligencia artificial, por la transformación digital, por la comunicación de marketing. Nos llamó, empezamos a trabajar y hemos hecho un sistema con ellos donde, gracias también a incorporar todo esto de los datos de Weather Company, hacer modelos predictivos, analizar cómo es el tipo de tierra, de cultivo, estamos viendo qué parcelas funcionan mejor que otras para producir vino y ver cómo lo podemos implementar trabajando con los enólogos y demás. Los resultados que están obteniendo son absolutamente impresionantes. Yo siempre digo que esta compañía es una de las empresas más innovadoras que hay en este país y lo está demostrando. Y al final no solo depende de que tengas un buen producto o que históricamente hayas hecho las cosas bien, o te adaptas y empiezas a utilizar este sistema, este tipo de soluciones, o creo que te puedes quedar atrás ahora mismo en el mercado. El caso Netflix Blockbuster a mí me tiene fascinado. Tú también hablas muchas veces de ese caso. ¿Cómo lo interpretas? Yo creo que Netflix fue muy rápida en ver un cambio de paradigma tecnológico y porque Netflix, recordemos, enviaba DVDs por correo. Sí, por eso. Tampoco es que era una tecnología punta. Y sin embargo fue capaz de verlo, ¿no? Y si lo comparas con muchísimas empresas, de nuevo es esa combinación de darte cuenta que también es una empresa tecnológica y el tener una cultura en tu empresa que lo promueva. Casi la esencia de la transformación digital, ¿no? Dices, si no hay un cambio cultural en la compañía, por mucha tecnología que le pongas, al final no surte efecto, ¿no? La historia de Netflix, no sé cómo acabará Netflix, pero sí sabemos cómo empezó y sabemos cómo acabó su predecesor, ¿no? Yo entonces vivía en Estados Unidos, trabajé allí muchos años también en el mundo del entretenimiento y cuando yo vivía allí, Blockbuster se comía el mundo. O sea, Blockbuster era... Cuota de mercado absoluta. Sí, o sea, cines, ir cerrando, porque es que la gente sale de cenar y se va a un Blockbuster y se pasa el tiempo en las estanterías del Blockbuster. Se comían el mundo. ¿En qué pueblo de Estados Unidos no había un Blockbuster? Hoy en Estados Unidos hay un Blockbuster en un pueblo, como recuerdo, ¿no? El cambio hacia un entorno de contenidos online es que lo tienes que vivir. Y el problema en muchos casos es que cuando tienes negocios muy buenos, que te están dando mucho dinero, que no parece que tengan absolutamente ninguna amenaza, de repente vas y cambia todo. Pero hubo un momento en que Netflix dio un salto tecnológico, que fue cuando quiso identificar qué querían las personas que veían, pues, por ejemplo, una serie, ¿no? Y esto pasó con House of Cards. E incluso modificaron aspectos de guión notables, como eliminar a un protagonista o a un actor determinado porque no daba juego, ¿no? Es determinante los datos, incluso la inteligencia artificial que utiliza esos datos para generar un producto cuya experiencia de cliente sea notable. Sí, completamente. Y de hecho con la inteligencia artificial lo que puedes hacer es complicarlo aún más. Es decir, puedes tener en cuenta muchísimas más señales del cliente para identificar tendencias, gustos, para personalizar para cada cliente esa experiencia, un potencial brutal, ¿no? Los fundadores de Netflix, en un momento determinado, fueron a ver al dueño de Blockbuster para decir, mira, te vendemos nuestra compañía, se llama Netflix, somos unos muertos de hambre, pues estamos aquí probando con nuestros sobrecicos y las direcciones y tal, $50 millones y es tuyo. Y se le rieron. Blockbuster, por favor, ¿no? Fíjate, con $50 millones comprar Netflix, lo que hubiera sido ahora, ¿no? En todo caso, tuvieron la oportunidad y la desecharon porque creyeron que su negocio respondía bien, en principio, a lo que querían sus clientes. Pero tal vez no analizaron bien esa experiencia de cliente que buscaban.
Las empresas del siglo XXI no se conforman con los datos del cliente, sino que necesitan aprender de sus experiencias para ofrecer mejores productos y servicios. Escuchar de esta manera al cliente transforma la estructura previa de la empresa y crea nuevos procesos que la permitirán afrontar adecuadamente el futuro. La era de la segmentación ha muerto. Para yo saber lo que ocurre, lo que necesita, las costumbres, lo que le gusta, los hábitos de todos y cada uno, necesito Big Data. Tecnología que antes no tenían. Estos grandes como Amazon, como Google, con nuestro Google Maps que todos usamos, sabe qué servicio tiene que darnos a cada uno de nosotros. Seguro que si buscamos cosas, no me aparece lo mismo a mí en Google o en Amazon que lo que te aparecerá a ti. Seguro. Porque se basa en qué te gusta, qué no te gusta, qué me gusta a mí, qué no me gusta a mí. Eso es importantísimo para tener éxito en este siglo que empezamos. Bueno, el extremo es Netflix, que la misma serie tú la ves con una portada distinta a la que yo puedo estar viendo porque a ti te gustan más las películas románticas. Correcto. Y a mí las de acción. La inteligencia artificial y los datos nos permiten conocer de manera extremadamente detallada al cliente, ¿no? Entonces, muchas veces parece que esos datos que nos ofrece el cliente nos lo ponen como si fuera el jefe de la compañía, porque al final acabamos trabajando de una manera muy focalizada en lo que el cliente nos dice que quiere, ¿no? Es muy importante conocer a cada cliente y de forma individual, ¿no? Esto ya lo dijo Henry Ford cuando empezó a construir coches y dijo: yo quiero un coche individualizado para cada persona, ¿no? Pues es muy importante saber de cada persona cuáles son sus gustos, cuáles son sus aficiones, a qué dedica el tiempo libre, cómo es a nivel familiar, y a partir de ahí ofrecerle lo mejor, por supuesto, siempre con datos absolutamente cifrados y confidenciales, porque lo que se hace es trabajar sobre un grupo de personas parecidas y no con nombre y apellidos y ofrecérselo, ¿no? Nosotros siempre hablamos de 3 escenarios principales en una empresa cuando vas a adoptar inteligencia artificial. Uno, como dices, el cliente, ¿no? Es el pensar como la inteligencia artificial, primero, te puede ayudar a entender las necesidades de tu cliente mejor, pero segundo, también le puede dar un mejor servicio, con sistemas de personalización, con sistemas que se anticipen a lo que necesite el cliente para diseñar los productos, etcétera, etcétera. Esa es una parte, pero no se nos olvide tampoco la parte del empleado. Si centra la inteligencia artificial a facilitar el trabajo, a ampliar las capacidades de tus empleados, al final va a repercutir en el cliente. Y por último, el que parece muchas veces más aburrido, pero que también tiene muchísimo impacto en el cliente, son los propios procesos de tu empresa, ¿no? Focalizarte en la experiencia del cliente, de cada individuo personalmente. Ver qué necesita, ver por tanto qué servicio en concreto o producto tengo que diseñar para él o para ella. En función de eso, ver cómo organizo mi empresa para que eso ocurra. Eso es una empresa del siglo XXI que ahora está teniendo éxito y que afronta bien el siglo XXI. Por contra está la empresa más tradicional, vamos a llamarla empresa del siglo XX, que hace todo lo contrario. Primero fabrico algo o produzco algo porque soy experta en hacerlo y después me invento el marketing para colocarlo o a la fuerza de ventas para venderlo. Eso es la empresa cliente-céntrica o la producto-céntrica, ¿no? Correcto. Trabajando con una empresa de seguros muy famosa en Estados Unidos, pues conseguimos reducir de varios días que llevaba el atender a un parte de accidente de un seguro a 30 minutos. Pues imagínate el impacto, algo tan fundamental como es un proceso de un parte de accidentes en una empresa de seguros, pues el conseguir reducirlo se ha convertido en algo genial para el cliente, en algo muy diferenciador para esa empresa comparada con otras del sector. Al final el cliente es quien paga, pero muchas veces el servicio no lo utiliza el cliente, ¿no? Si estamos pensando en una ciudad, pues habrá a lo mejor una administración que esté pagando por ciertos servicios, pero el usuario es el que acaba disfrutando de los servicios, ¿no? Entonces, yo creo que datos e inteligencia artificial te aportan muchísima información para la toma de decisiones, para ser capaz de, por un lado, entender lo que quiere tu cliente y ser capaz de completarlo, pero sin olvidar al usuario, porque el usuario es la clave y es para el que estamos trabajando todos, ¿no? Con lo cual es importante también el ser capaz de obtener datos de ese usuario, de cómo ese usuario se mueve, cuál es el comportamiento que va a tener ese usuario y cuál es el comportamiento que va a tener en un futuro ese usuario para ser capaz de cubrir sus necesidades incluso antes de que el propio usuario sea consciente de que tiene esa necesidad. Hay un caso que me fascina, que los diferencia usuario y cliente, y es el caso de Pedigree Pal.
que es alimento pues, para tus mascotas, que descubrieron que nos queremos hacer a veces selfies con nuestros perros, ¿no? Y que no hay manera, porque el perro no se está quieto e intentas hacerlo y tal. Y entonces crearon un stick que se ponía encima del teléfono móvil. Entonces cuando tú ponías así para hacer el selfie con tu perro, el perro se quedaba mirando el stick y quietecito y podías hacer la foto, ¿no? Entonces, ¿quién es el usuario? Claro. El perro, ¿no? Pero ¿quién es el cliente? El que tiene el Totalmente, es algo totalmente. Así. La inteligencia artificial no solo se alimenta de datos, también lo hace de sus propias experiencias. No solo te dice cosas, sino que hace cosas. El futuro de la movilidad y la seguridad vial pone sus ojos en el coche autónomo. La industria del cine desarrolla guiones y espacios artísticos a partir de inteligencia artificial. Hombre y máquina ya trabajan juntos para llegar a resultados impensables hasta ahora. Hay un escenario donde me tiene fascinado el uso de la inteligencia artificial, o por lo menos la importancia que va a tener la inteligencia artificial, y es en el ámbito de la movilidad, ¿no? Sabemos que vamos hacia un coche autónomo, es cuestión de tiempo. ¿Tú cuál crees que es el futuro utilizando esa inteligencia artificial para gestionar la movilidad del coche autónomo? Estamos ya dando por hecho el coche autónomo. El coche autónomo todavía requiere muchísima inversión tecnológica y muchísimas preguntas que todavía no tenemos respuesta, ¿no? Y en base a eso iremos a escenarios distintos. Pero yo creo que llegaremos poquito a poco, ¿no? O sea, tu coche cada día es más autónomo sí, sí. Y no somos conscientes. Y de golpe te cambias de coche y te das cuenta que hace muchas más cosas. Que hace más cosas, justo, que frena, y dices, pero ¿qué ha pasado, no? Esto va a seguir pasando y poco a poco nos iremos acercando. Sí es verdad que la tecnología base del coche autónomo, que es este sistema de aprendizaje en base a experiencias, hay algo interesante de los coches autónomos y en general de los sistemas autónomos, que en lugar de aprender con datos, aprendes con experiencias. Y para eso también tienes que crear simuladores, porque tampoco vas a poner a los coches, a las máquinas a aprender en la calle, ¿no? Con lo cual es un escenario de inteligencia artificial muy distinto al que tradicionalmente venimos viendo de aprender con datos, ¿no? Uno de los retos también es adaptar las infraestructuras para ser capaces de crear esos, llamémosle, circuitos cerrados donde sea más seguro el funcionar con coches autónomos, porque los coches básicamente se comuniquen con la infraestructura o con la ciudad, con el semáforo, con las luces, y la infraestructura y la ciudad se comunique también con el vehículo, ¿no? Cuando sean autónomos, ¿los compraremos o los usaremos? Pues hay una tendencia clara que es cada día usar más y comprar menos, ¿no? Con lo cual, partiendo de esa tendencia, yo creo que los usaremos más que los compraremos. Yo personalmente aspiro a usarlo y no comprarlo. Lo que pasa es que cuando la tecnología se enfrenta a lo que los seres humanos somos capaces de comprender o de soportar, siempre justificamos de que el ser humano va a ser la creatividad y que la tecnología va a ser la automatización. Y aquí yo creo que con la inteligencia artificial y la gestión de los datos masivos, la barrera no está tan clara. Te sorprendería, pero estamos viendo cada vez más que incluso profesiones que son muy creativas se pueden beneficiar con la inteligencia artificial. Yo creo que el caso extremo es colaboraciones que estamos haciendo ahora incluso con la industria de películas del cine en Hollywood, donde trabajamos, por ejemplo, con guionistas, de forma que la propia inteligencia artificial te pueda recomendar pues alternativas, finales distintos. Tenemos un modelo que puede ver una película hasta cierto punto y a partir de ese punto presentarte 5 finales alternativos, por ejemplo, ¿no? A mí lo que me preocupa es que sabemos que hay películas, series, que la intervención tecnológica empieza a ser profunda. ¿Esta intervención va a profundizarse más o va a tener un límite que siempre tendrá la capa humana? Yo creo que es apasionante lo que dices, porque es que son verdad las dos cosas. O sea, es verdad que es un guión que viene de Big Data, vamos a volver al Big Data, es verdad, o sea, alguien ha pintado miles de capillas sixtinas y telas. Eso es verdad. Y te ha recomendado una incluso, te ha recomendado una porque a la gente le gusta más el verde y aquí aparece un unicornio, a la gente le da miedo, le quita el unicornio y mira, esta capilla sixtina y tal.
pero no ha tomado la decisión, porque la mirada es tuya, tú has tomado la decisión. O sea, Big Data es un gran trabajo en equipo para el que sabe ser humano. ¿Va a sustituir al guionista? No. Al final va a ayudar al guionista a hacer mejores historias, ¿no? Lo mismo para directores. También estamos trabajando con modelos que permiten, el director puede tomar un plano genérico y la inteligencia artificial te puede ayudar a darte ideas de luego cada plano donde ponerlo, dependiendo de un cierto estilo que estés buscando, etcétera, etcétera. La iluminación, incluso estamos haciendo algoritmos que puedes hacer un boceto de algún escenario, de un mundo, de un entorno, y que la máquina pueda crearte todo el universo alrededor de eso y ponerlo, por ejemplo, en una pantalla como esta detrás tuya. Cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de Big Data, ¿no? Antes decía, Big Data empieza a ser un término que no sé si te lo habrás encontrado en el negocio, trabajando empieza ya a estar pasado, porque ya es más business intelligence, o sea, es más inteligencia que dato, ¿no? Pero que ahora ya se habla mucho más de inteligencia, business intelligence y data intelligence que big data. La inteligencia artificial forma parte del ADN de las empresas que evolucionan sobre la experiencia de cliente. No contar con esta tecnología no es una opción. Liderar este cambio estratégico en la empresa se limita a una sola pregunta: ¿cuándo?